hoy se llama Te conozco. Y quiero entrar directamente al versículo donde nos vamos a llevar, a una historia muy conocida, que dice así, la palabra de Dios. Un día, Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, que era sacerdote de Madián, y llevó la oveja hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira, la vida de Moisés es asombrosa, pero precisamente no es un color de rosas. Algunos quieren los colores de rosas no quieren los colores de rosas, no quieren el camino de los espinos. Quieren el color de rosas, quieren que todo le vaya bien. Pero la vida de Moisés es una vida asombrosa, pero no es una vida de la que quizás nos gustase vivir o pasar por las mismas situaciones que él tuvo que enfrentar. Porque en aquel tiempo había un pueblo, el pueblo de Dios, Israel, que llevaba 400 años siendo esclavo. ¿Qué les parece? 400 años de esclavitud por manos de una nación poderosa y fuerte, Egipto. Y qué importante es que nosotros entendamos que a veces podemos sentirnos que estamos esclavos, pero la situación que nos esclaviza no es más poderoso que el Dios que nosotros tenemos, ¿amén? El Dios que nosotros tenemos es mucho más poderoso que cualquier área que tú tengas esclavizada en tu propia vida. Israel estaba por 400 años en esclavitud en Egipto, porque habían desobedecido a Dios y como consecuencia lo habían oprimido. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban siendo oprimidos, ¿sabéis lo que le estaba ocurriendo a ellos? Se estaban multiplicando. Hoy es un buen día para decir, aunque estoy oprimido, Dios va a hacer que me multiplique. Dios multiplicó la bendición aunque el pueblo suyo estaba siendo oprimido. Por eso la opresión no puede asustarnos, sino todo lo contrario, verlo como un campo de oportunidad para crecer y para recibir bendiciones especiales de parte del Señor. Este pueblo de Dios estaba siendo oprimido, sin embargo, ellos se multiplicaban. Y como se multiplicaba, ¿sabe qué ocurrió? Que Faraón se asustó. El magnate de Egipto, aquel poderoso, intocable e invencible que él se creía, comenzó a asustarse porque veía entre medias de que un pueblo que no era el suyo crecía y se multiplicaba. Así que, como suele pasar cuando el enemigo quiere atrapar nuestras vidas, intenta hacer ciertos movimientos para intentar amedrentarnos. Faraón, como tuvo miedo, ordenó a que todos los bebés varones los mataran, por tal de que el pueblo no siguiera creciendo ni reproduciéndose. Y en ese entonces nace la vida de Moisés, en un momento donde Faraón mata a muchos bebés con intención de que no se multiplicaran más. Así que la mamá de Moisés lo cría escondiéndolo para que no lo mataran, intentando ocultarlo ante ante aquellos que querían quitarle la vida a esas preciosas criaturas, ante los soldados egipcios. Y lo que hace esta mamá es que durante 3 meses intenta esconderlo para que no se den cuenta, pero ¿sabes qué? Ya llegó un momento donde no podía ocultarlo porque los bebés crecen. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí tienen bebés? Levanta tus manos. Hace poco era una cosita así, pequeñita, y ahora ya te está pidiendo el chuletón de ternera, ¿verdad? Los bebés crecen y ese bebé estaba creciendo y los bebés hacen ruidito. Entonces la mamá durante 3 meses con miedo de metiéndole manzana en la boca para que el niño ni se escuchara, ¿no? Así que llega esta mujer y en vez de entregarlo a los soldados egipcios, lo que hace es, bueno, quizás lo pongo en una cesta, lo pongo en el río y allí que Dios se encargue de él por tal de no llevarlo a que fuese asesinado. Y esta mujer
muy valiente, pues pone ese niño en esa cesta. Sin embargo, cuando la hija del faraón va a ducharse al río, ¿verdad? Se encuentra con ese bebé y era tan bonito, se parecía tanto a mí, digo a ti, ¿verdad? Se parecía tanto a ti que se enamoró del niño. Se enamoró del niño y lo acogió. Y entonces por ahí que estaba la hermanita de Moisés por ahí observando, le dijo, oye, pero sería bueno que tú tuvieras una nodriza hebrea que por lo menos te lo pudiera criar. Todavía está en tiempo de pecho, todavía está en esos momentos. Y a esta mujer le pareció una buena idea, a la hija del faraón. Así que dice, ok, búscame a una nodriza. ¿Y sabe quién encontró? A la propia madre de Moisés. Así que aquello que esta mujer entregó a Dios, Dios se lo devuelve en sus manos. Y empieza esa mujer a criar a ese pequeño, y ese pequeño va creciendo en palacio de Faraón, y tienen dos tipos de aprendizaje. Primero, el aprendizaje de una corte egipcia, ¿no? De una educación de palacio. Yo me imagino que el faraón, que toda su corte, que todo donde ellos estaban metidos, empezó a enseñarles todo lo que tiene que ver con el gobierno de la política, la economía, la sociedad, la cultura, todo eso, porque podría ser el día de mañana una persona con una capacidad alta en el reinado. Sin embargo, también se crió con su mamá, que era hebrea, amaba a Dios, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham. Esa mujer lo pudo enseñar desde su inicio algunos conceptos de Dios que si no hubiese estado ella allí, no hubiese nacido allí, en ese tipo de aprendizaje. Así que a pesar de ser sabio en la cultura egipcia, este hombre también fue creciendo durante 40 años en palacio. Claro, como él sabía de dónde venía, como él sabía las raíces de dónde venían, en una ocasión ya cuando era adulto, dice la historia que está paseando por allí y ve a uno de los egipcios maltratando a uno de los de su sangre. Porque este era hijo de Faraón, pero era político, no era de sangre, era adoptado, por así decirlo. Pero como su mamá biológica le había enseñado acerca del pueblo de Dios, un día cuando ve que el pueblo egipcio está maltratando a uno de sus hermanos de sangre, le conmueve tanto que hace una cosa que tú no tienes que hacer: asesinar a alguien, ¿verdad? Lo mata. Este hombre, Moisés, mata a ese hombre que se está aprovechando de uno de los suyos, y Faraón se entera. Y cuando Faraón se entera, automáticamente él abandona palacio, sale corriendo porque quiere Faraón matar a Moisés, y entonces se va a un desierto, al desierto de Madián tuvo que huir. Y allí en ese desierto se queda durante 40 años de su vida. 40 años de su vida se queda. De ser hijo de Faraón, ahora pasa a ser un pastor de ovejas, un ganadero. Conoce a una mujer, se enamora y comienza a servirle a su suegro, a Jetro, y comienza allí a servir con excelencia en el lugar donde él había sido puesto por su suegro Jetro. Y esto nos ayuda a entender de que hay momentos en nuestra vida donde pueden cambiar nuestras situaciones. De un segundo a otro te puede cambiar la vida, de vivir en palacio a estar cuidando ovejas porque hay un amo que te está pidiendo órdenes. Sin embargo, Moisés era necesario que pasara por esa temporada de su vida porque tenía que ser procesado. Los momentos de desierto son momentos en que Dios nos lleva a procesarnos. Si Moisés tuvo 40 años, todavía tienes esperanza que vas a salir tú de ahí también. O alguno dice, Dios me ha hecho pasar por un desierto. ¿Cuánto tiempo lleva? Muchísimo, 2 días. Señor, yo le quedan todavía 39 años, 12, 11 meses, ¿no? Pero mira, lo que nosotros podemos aprender de la vida de Moisés es que él fue fiel en lo poco. Él estuvo siendo fiel, a pesar de que su situación lo cambió. Fue fiel en eso poco. Cuidaba las ovejas de su suegro, y él sabía que su jefe, que Dios, era el mejor jefe y recompensador que él tenía. Así que no podemos tener una actitud de queja, sino de contentamiento en el tiempo que Dios nos ha llevado a vivir.
Nada de lo que yo he conseguido lo he conseguido a través de la queja, sino a través de la fe en el Señor, a pesar de muchas situaciones difíciles que hemos tenido que atravesar como familia. Cuando tú aprendes a vivir en el contentamiento de Dios, estás siendo fiel a un principio espiritual. Pablo lo dijo, ¿no? Yo sé vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Y todas esas temporadas que nosotros enfrentamos tienen que ver con algo. Tienen que ver con que Dios quiere hacer algo tan grande en nuestras vidas que necesita procesar nuestros corazones. Y yo no sé cómo tú has venido a esta casa hoy, pero sí te puedo decir algo. Dios te conoce. Dios te conoce. Moisés estaba en su rutina. No fue que salió de palacio y al día siguiente se presentó Dios en la zarza, 40 años esperando en el desierto. Y Moisés estaba en su rutina trabajando y estaba ocupado haciendo aquello que era correcto en medio de su rutina. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Dios buscó captar su atención. Dios buscó captar la atención de este hombre que había pensado que todo se había terminado para él. Y Moisés, que estaba acostumbrado a andar por el desierto, para él era algo normal que las zarzas, que los arbustos ardieran. No era algo anormal, porque en los desiertos cuando hace mucha calor es típico que las zarzas salgan ardiendo por las altas temperaturas. Lo que no era normal para Moisés era de que no se consumiera. Nosotros hicimos una barbacoa el viernes, ¿verdad, Rodrigo? Pusimos allí los leños y se consumía el leño. No estaba continuamente echando fuego, sino que se iba consumiendo. Pero sin embargo, la zarza no se consumía. Y esto captó la curiosidad de Moisés y hizo que él se acercara a investigar qué estaba pasando en ese lugar. Pero ¿sabe algo? Dios esperó a que Moisés dejara sus quehaceres para poder captar su atención. Hay veces donde decimos, es que no sé por qué, pero Dios no me habla. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos saliendo nosotros de nuestra rutina? Es que Dios no me habla, pero ¿tienes tiempo para Dios? Simplemente tienes tiempo para televisión, para Netflix, para redes sociales, para el trabajo, para los amigos. Porque Dios está esperando a que tú dejes tu rutina para hablarte y va a usar circunstancias que no suele hacerlo con normalidad. Algunas de las pruebas por las cuales nosotros cada uno estamos pasando tiene que ver con que Dios quiere captar tu atención. Dios te quiere decir algo importante a tu corazón. Entonces no lo podemos ver como algo muy negativo, sino todo lo contrario. Despierta tus sentidos espirituales porque Dios quiere hablar contigo. Dios permite esas situaciones para lograr que nos apartemos de las distracciones y nos podamos mantener enfocados en Él. Hay momentos de sumo dolor que el objetivo tiene que ver con apartarte para ir con Dios. Desconectarte de tu rutina para acercarte a la presencia de Dios porque Él quiere decirte algo. Debemos de crear espacios en nosotros, hermanos, donde podamos enfocarnos en Dios para que Él pueda hablar a nuestros corazones. Y Dios llama a Moisés. Y Dios llama de una manera repetitiva. Y esto es muy interesante porque a Moisés lo llama por 2 ocasiones y no es la única vez que eso ocurre. Moisés, Moisés. Y esto, ¿sabe qué indica? De que Dios conocía a Moisés. De igual forma, Dios llamó a otros hombres y a otras mujeres por su nombre. No sé si recuerda en Génesis 22:11 que dijo Dios, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. A Génesis 46:2 dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. En 1 Samuel 3:10 le habló Dios a Samuel, Samuel, Samuel. Y él respondió, heme aquí, tu siervo escucha. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Simón, 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 Satanás ha pedido para zarandearte como
para zarandearte como al trigo. En Lucas 10:41, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y en Hechos podemos ver a Saulo cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes? Dios te llama por tu nombre porque te conoce. Querida iglesia, Él te formó. Antes de que Moisés estuviese en ese cesto, ya Dios lo había creado, lo había diseñado. Dios te creó a ti con un nombre. Dios conoce tu pasado. Dios conoce tu infancia. Dios conoce la situación por la cual te estás atravesando en estos momentos. Y Él te llama porque quiere hablarte de algo importante en tu corazón. Sin embargo, Moisés no reconoce la voz de Dios. Siguen sin reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque había estado 40 años alejado de sus raíces hebreas. 40 años donde se había limitado simplemente sí a hacer lo que tenía que hacer, pero no había nadie con quien compartiera esos principios que su mamá de pequeño lo había enseñado. Por eso él no supo reconocer en ese momento la voz de Dios. Pero sin embargo, al llamarlo por su nombre, le está comunicando de que él tiene un propósito más grande de lo que él podía conocer, pensar, imaginar. Moisés, yo te formé. Moisés, soy yo el que te llamo. Moisés, soy yo el que te conozco. ¿Puedes también tú decirte eso para ti? Andrea, Dios te llama. Raúl, Dios te formó. José, Dios te conoce. Presta atención cuando Dios te está llamando, porque Dios, si llama, es porque hay un final de temporada que termina para iniciar un tema nuevo. Esos momentos de dificultad es posible que te haya hecho sordo a la dirección y a la voz de Dios. Sin embargo, cuando Dios llama, no dudes de ir a su presencia a pesar de lo que tú puedas estar sintiendo o experimentando en estos momentos. Y Moisés, un hombre sabio, responde de una manera maravillosa. Moisés dice, heme aquí. Y este heme aquí es muy interesante porque ese concepto de heme aquí era el que usaban los siervos cuando sus amos se lo llamaban. Ese concepto de Dios, heme aquí, era un concepto que él conocía porque él también había sido un hombre de palacio. Él sabía en el tiempo donde vivía en palacio que él tenía cierta autoridad y sus esclavos, en el momento que ellos llamaban, tenían que responder con heme aquí, porque si no, acababan con ellos. Y Moisés, cuando escucha Moisés, Moisés, rápido sale a su encuentro y le dice, Dios mío, heme aquí. Pero no todo vale a la hora cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama, tenemos que tener cierto temor reverente hacia Él, porque no estamos hablando con un Dios de peluche. No estamos hablando con un juguete de Toys R Us. No estamos hablando con un juguete de los que crecimos en nuestra infancia. Estamos hablando con el Dios amoroso, con el Dios poderoso, pero con el Dios que también hace temblar las naciones. Así que Moisés, como no supo reconocer bien la voz de Dios, pensó que era, no sé, quizá un dios egipcio, no sé lo que él pensaría. Fue rápido a acercarse a él. Sin embargo, Dios le tiene que pararle los pies. Y Dios le exige a Moisés que no se acerque a él de cualquier manera. Dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Es una manera en que Dios le invita a Moisés a entender de que para acudir a la presencia de Dios hay que quitarse ciertas cosas que viene cargando y que viene arrastrando con el polvo del desierto. Quítate las sandalias, Moisés, porque estás delante de un Dios santo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. A veces cuando nosotros nos vemos que estamos contaminados
por pecados, por situaciones oscuras, situaciones que nos están entenebreciendo, lo que hacemos es que ni siquiera vamos a la presencia de Dios. Y Dios no te dice, no vengas. Dios dice, ven, pero de una manera reverente delante de mí. Se trata de vivir una vida en santidad a la hora de acercarnos a Él. La santidad no es un acto de religiosidad. La santidad es una decisión de vivir rindiendo respeto y reverencia a Dios en toda la área de nuestra vida. Y es cierto que siempre tendremos algo, pero en ese algo tenemos que trabajar para poder ser limpios por la presencia y el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy yo quiero preguntarte, y me gustaría que pudiera pasar el grupo de alabanza para ministrar en esa última canción que hemos estado cantando antes. Quiero preguntarte, porque Dios te conoce y Dios te llama. Dios te está hablando y te está hablando por su nombre, pero quiero preguntarte en esta preciosa mañana si tú estás dispuesto, si estás dispuesta a quitarte todo calzado que te está impidiendo acercarte a la presencia de Dios. ¿Qué hay en tu corazón que dices, me estoy limitando a acercarme al corazón de Dios? Porque mira, si tú has sido creado por Dios, no es para estar comiendo algarrobas como comen los cerdos. Iglesia, Dios te ha llamado para vestirte como un hijo, como una hija de Dios. Pero para eso necesitamos que quitar cosas de nosotros. ¿Qué cosas hay que eliminar de nosotros para poder despejar ese camino? ¿Qué necesitas quitar? ¿Qué cosas necesitas eliminar que haga despejar el camino por el cual Dios te ha llamado a andar? Dios te está llamando en esta mañana, querida iglesia, a que como cantábamos al principio, podamos abrazar los brazos de nuestro Padre, porque Él nos está llamando como iglesia Oasis. La iglesia Oasis es una iglesia de gente imperfecta, pero con un deseo de acercarse a Dios para ser mejorados. La iglesia Oasis no es una iglesia moderna en su forma. La iglesia Oasis es una iglesia que busca el tener un encuentro con mi papá, con nuestro papá. Es un encuentro con la santidad de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros como parte de la iglesia a poder desarrollar una vida donde podamos decir, yo sé que tú me llamas por mi nombre porque mi padre y mi madre biológicos no me formaron, sino que fueron instrumentos simplemente para hoy estar aquí. Pero yo quiero rendirme completamente a ti, papá. Y es un tiempo donde tú y yo tenemos que tomar decisiones. Decisiones que te van a llevar a una nueva temporada. Donde no solamente vas a salir tú del desierto, sino que vas a poder liberar a otros que están pasando por tiempos de esclavitud. Porque la vida espiritual no siempre depende de nosotros. La vida espiritual tiene que ver con nosotros, pero también con otros muchos que se pueden beneficiar por decisiones que nosotros tomamos. Hay gente que dice que mi esposo es un hombre frío, te tienes que encender en el fuego tú. No puedes esperar que se encienda él, tienes tú que encenderte en el fuego. No es que la cosa está muy mala, tienes que empezar a cambiar el vocabulario. No puedes empezar a hablar derrota e incredulidad, tienes que empezar tú a hablar fe. Y cuando tú cambias tu vocabulario y tu forma de ser, tu entorno por completo cambia. Pero todo depende de una decisión de una persona. Moisés, decide bien, porque tu decisión va a llevar a un pueblo esclavo a ser totalmente libre. No solamente tú vas a terminar un desierto espiritual, sino que luego Dios te va a llevar a que multitudes de personas puedan encontrar la libertad a la cual han sido llamados. Moisés tuvo que salir huyendo del desierto, de palacio, pero su pueblo seguía en Egipto, esclavizado. Y hay personas que están al lado tuyas, que están esclavas, que van a ser libres cuando tú decidas salir de ese desierto. Cuando tú decidas tomar decisiones en tu vida que no te lleven a la comodidad, sino que te lleven a la acción. El pastor Juan Carlos Escobar nos habló acerca de ser proactivos, de no esperar a que otros vengan a hacer la tarea,
sino ver las oportunidades que Dios nos da y tomarlas en fe para hacer que luego las cosas ocurran. Y yo creo que es un tiempo donde Dios te dice, yo te conozco, pero yo te conozco con un perfecto plan. Deja de distraerte por lo que ves a un lado y a otro y corre a los brazos de papá, porque solamente en esos brazos va a ser tal tu cobertura, tu protección, que todos esos miedos se van a ir y vas a ser empezado a usar por el Señor. Dios te va a usar de una manera poderosa, pero tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión? ¿Qué sandalia te tienes que quitar en esta mañana? ¿La sandalia de la comodidad? ¿La sandalia del temor? ¿La sandalia de la incredulidad? ¿La sandalia de cualquier tipo de inseguridad? ¿Cuál es esa sandalia que tienes que quitar hoy de tus pies para acercarte a Dios de manera correcta? Porque cuando tú tomas decisiones, si yo algo que he visto en mi vida es que Dios respalda. El destino de tu vida no está en las manos de las opiniones de los demás. Dejas de pensar o de aceptar opiniones que vienen simplemente a denigrar tu identidad. Levántate como hijo, como hija de Dios. Levántate como un hombre, una mujer esforzada en la presencia de Dios. Levántate como una familia que sea poderosa a tal punto que nada ni nadie os pueda detener. No confiéis en este sistema, no confiéis en un sistema religioso. Confiad en Dios, que Dios es el que os levanta y hace que cosas maravillosas ocurran alrededor vuestra. Pelea la batalla de tal manera que cuando descanses los últimos segundos de tu vida en la camilla de un hospital, sepas que has hecho lo correcto delante de Dios. Deja de pelear ciertas cosas que son insignificantes para ganar otras cosas que son más importantes en tu vida. No te vayas de aquí sin entender de que da igual el proceso por el que tú estás atravesando. Dios es mucho más grande que todo eso. No importa si tienes más, si tienes menos, si te sientes más amada, si te sientes menos amada. Lo más importante es que Cristo te conoce. Él te llamó, Él te puso un nombre, un apellido. Y Él no va a permitir que la obra se estanque simplemente porque hayan voces externas que quieran desanimarte. Aprende a discernir la voz de Dios. Cuando se levante el diablo contra ti, alégrate porque algo grande viene de parte de Dios para tu vida. No te asustes, no te amedrentes. Tómalo como una posibilidad de que Dios va a hacer algo nuevo en ti. Y eso sí, y terminamos, nunca confíes en tu propia prudencia. Nunca confíes en tu corazón. Nunca confíes en tus emociones. Pon tu confianza en el que nunca se equivocó, en el que nunca tuvo un error, el que nunca se olvidó de un detalle de la agenda tuya. Presta atención del Padre que te abraza, del Padre que se levanta todos los días con la intención de bendecirte, de levantarte, de ayudarte, de empoderarte. Dios te está llamando en esta mañana y tú tienes la capacidad de poder responder.